En el pequeño pueblo costero de Nerja, donde el olor a salitre se mezcla con el aroma del jazmín y las calles empedradas guardan secretos antiguos, vivía Clara, una joven de 22 años que parecía tener el mundo a sus pies, pero cuyo corazón estaba a punto de ser sacudido como nunca antes. Clara acababa de recibir un mensaje en su móvil que le hizo temblar las manos y perder el aliento. Ya no podemos más, decía el texto, seco, sin emojis ni explicaciones, como un portazo en plena cara bajo el sol abrasador del mediodía en la plaza principal. El teléfono casi se le cayó de las manos sudorosas y, sin poder evitarlo, se sentó en el borde de la fuente, intentando digerir el golpe. El bullicio del mercado, las risas de los niños y el tintinear de las tazas de café parecían ensordecerle mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que no quería mostrar. Clara, la fuerte, la independiente, ahora lloraba a voz en grito con la voz quebrada, y lo primero que hizo fue llamar a su madre, Carmen, quien sin dudarlo le dijo, ven con nosotras a la casa de la playa, solo unos días. Olvida a ese idiota, así que, cargando una mochila llena de esperanzas rotas y recuerdos a medias, Clara llegó a la vieja casona blanca con contraventanas azules que daban al Mediterráneo, en la tranquila cala de Maro. El olor a humedad y algas era familiar, pero la tensión en el aire era palpable. Su madre la recibió con un abrazo que tenía la mezcla justa de consuelo y desesperación, pero detrás de ella, como una sombra inesperada, apareció Manuel, el padrastro que llevaba casi 2 años desaparecido y que ahora volvía con la piel bronceada y la mirada más intensa que nunca. Manuel la miró con una calma que parecía calcular cada movimiento, cada reacción. Clara desvió la mirada, fingiendo buscar las chanclas con una sonrisa forzada. Fingir se convirtió en su deporte favorito. Fingió no notar que Manuel estaba más fuerte, que llevaba un reloj de marca, ni que su perfume se impregnaba en el aire como una amenaza invisible. Por dentro, sentía que ardía, no solo por el sol, sino por una mezcla de rabia, deseo y confusión. La primera noche, Clara se encerró en su habitación, dejando que una playlist de canciones melancólicas llenara el silencio, llorando a escondidas mientras recordaba a su exnovio, deseándole torceduras de pie y otros males leves. Al día siguiente, Carmen salió temprano a comprar en el mercado, dejando a Clara sola con sus pensamientos y con Manuel, que apareció en la cocina con su camiseta desgastada, apoyado en la encimera, revisando el móvil. Buenos días, dijo él sin levantar la vista. Respondió ella, tratando de no mirar el bíceps que asomaba por la manga. El silencio que siguió fue denso, cargado, como si el aire mismo estuviera esperando a que pasara algo. Clara salió, pero el silencio la siguió a todas partes, torturándola con preguntas que no podía responder. ¿Por qué Manuel, que nunca la había mirado de forma diferente, ahora la desarmaba con una simple mirada? Fue entonces cuando entendió que el problema no era solo él, era ella. Estaba vulnerable, rota, y él estaba ahí, como una presencia incómoda y tentadora. Aquella noche, cuando Carmen se fue a dormir temprano, Clara bajó con un short corto y una blusa de tirantes que dejaba entrever la piel bronceada por el sol, y encontró a Manuel en el sofá, con esa actitud despreocupada que parecía decir que el mundo giraba solo a su ritmo. Él la miró y, en ese instante, algo se rompió. No fue culpa, ni ira, ni orgullo, sino una mezcla peligrosa de todo eso. Se sentó en el otro extremo del sofá, lo justo para parecer casual, pero el aire entre ellos se volvió eléctrico. ¿Mamá ya duerme?, preguntó Clara, jugando con la copa de vino como si fuera un destino a decidir. Hace rato, respondió Manuel con voz grave, profunda, una voz que prometía tormentas y secretos. La brisa nocturna movía las cortinas, la luz amarilla creaba sombras en sus hombros y Clara sentía un temblor que no era por frío. Sin pensarlo, soltó, me miras diferente. Él giró lentamente el rostro, sus ojos se clavaron en los suyos con una intensidad que quemaba. Y tú no me miras igual, replicó. Clara respiró hondo, su corazón dio un vuelco y, sin saber cómo, sonrió. Manuel se acercó, sentándose más cerca, demasiado cerca, y entonces, sin que ninguno dijera una palabra, el aire estalló en electricidad contenida. Fue como un trueno atrapado en sus cuerpos, un secreto imposible de ignorar. Aquella noche, Clara no pudo dormir. Recordaba la curva de la mandíbula de Manuel, el modo en que nunca apartó la mirada, y por primera vez sintió que quería olvidar a su ex de verdad, porque ahora tenía otro problema, uno que llevaba camiseta negra y se sentaba en la terraza frente al mar al amanecer. Clara intentó fingir que nada había pasado.
Bajó las escaleras con esa falsa naturalidad que solo se aprende frente al espejo. Llevaba un short vaquero corto, una camiseta del grupo Vetusta Morla desgastada y el cabello recogido en un moño desenfadado. Manuel estaba en la cocina, preparando café, como si el mundo fuera un lugar tranquilo y sin secretos. ¿Café?, preguntó señalando la cafetera. Más bien un té de desaparición, bromeó Clara con una sonrisa tímida. Manuel rió, pero fue una risa lenta, ronca, cargada de provocación. El silencio volvió a caer, pesado y urgente. Clara mordió una manzana con exageración para tener algo que hacer y él la observó. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz que parecía esconder más de lo que decía. Sí, y tú también, respondió ella, aunque sabía que era mentira. Sentía que Manuel estaba despierto, sintiendo cada pensamiento suyo, como si pudiera leerle el alma. Por la tarde, Clara fue sola a la playa, descalza, con las chanclas en la mano, caminando sobre la arena caliente y con los auriculares puestos, aunque no sonaba nada. Quería pensar, o quizá dejar de pensar. Se tumbó sobre la toalla, con las gafas de sol puestas, dejando que el sol calentara su piel y sus dudas. La brisa acariciaba su rostro, pero el calor venía de dentro. Cerró los ojos y la imagen de Manuel apareció frente a ella, la barba de varios días, la voz ronca en la terraza, y aquella pregunta que le había dejado sin aliento. ¿Y tú no me miras igual? Abrió los ojos lentamente al oír su voz detrás. Pásate protector solar en la espalda, dijo él, con una camiseta sin mangas, bermudas y gafas oscuras, con esa sonrisa de quien sabe demasiado. ¿Quién dijo que quiero ayuda?, replicó Clara con sarcasmo, girando el rostro. Yo dije que quería ayudarte, contestó él, dando la vuelta y tumbándose en la arena a su lado, no pegado, pero lo bastante cerca para que cada grano pareciera una declaración. El silencio se instaló entre ellos, ruidoso y denso, mientras fingían escuchar música o dormir. Pero las respiraciones no mentían. Más tarde, la madre de Clara preparó pescado al horno, y el olor a ajo y especias inundó la casa, como cualquier domingo en familia. Pero nada era normal. Manuel elogió la comida con una sonrisa dirigida a Carmen, y Clara sintió ganas de gritar, de romper algo, de poner las cosas en su sitio. Pero solo masticó lentamente, como si cada bocado fuera un acto de resistencia. Aquella noche, después de ducharse, Clara bajó con una camisola azul claro, fina y casi transparente, a buscar un vaso de agua. Sabía que Manuel estaría en la terraza, como siempre, como si el mundo entero fuera solo él, el mar y el viento. Pasó detrás de él, y él giró la cabeza para mirarla, recorriendo su cuerpo con la mirada como si leyera un libro prohibido. ¿Tienes frío?, preguntó, mirando su escote. ¿Y tu calor?, replicó Clara, inclinándose para coger la botella de agua, sintiendo un cosquilleo que supo que él también percibió. Tenemos que hablar, Clara, dijo Manuel con voz firme. Ella se quedó paralizada. ¿Hablar de qué? ¿De lo que estaba pasando entre ellos? Él no respondió con palabras, pero sus ojos la desnudaron más que cualquier frase. Eres hija de mi mujer, dijo, pero la frase sonó débil, casi como un susurro. Soy hija de mi madre, no tuya, replicó Clara con firmeza. El silencio volvió a caer, pesado y doloroso. En ese instante, Clara comprendió que Manuel estaba tan atrapado como ella, perdido en esa telaraña que habían tejido sin querer. Tan cerca, pero aún sin tocar. Esa noche, Clara se acostó sin poder dormir. La camisola se pegaba a su piel sudorosa, las sábanas seguían calientes y su mente no paraba de girar. Sabía que cuando el toque llegara, no sería ni suave ni rápido, ni olvidado. Y lo peor, deseaba que sucediera. El alba la sorprendió despierta, con el cuerpo en alerta, la piel encendida y el corazón latiendo con fuerza. Se vistió con unos shorts vaqueros cortos y una camiseta blanca de tirantes que se pegaba a su piel por el calor nocturno, sin sujetador, enfadada con la espera, con la duda, con Manuel y con ella misma por haber dejado que un simple beso desatara tanto caos. Cuando bajó a la cocina, Manuel ya estaba allí, sentado con el periódico abierto, vestido de negro, como si llevara un uniforme de pecado. Levantó la mirada y la vio. En ese instante, no existían ni madre ni casa ni normas. Solo ellos dos y el calor que les consumía. ¿Te has levantado temprano?, preguntó. No he dormido bien, respondió ella, con pasos que no parecían suyos. Manuel no dijo más, pero Clara sintió su mirada como un fuego que la atravesaba. Se sentó frente a él, con las piernas cruzadas y la taza de café en la mano. Él bajó el periódico lentamente,
Sus ojos recorrieron su blusa y subieron hasta sus labios. El sol de la mañana se colaba tímidamente por las rendijas de las contraventanas azules, proyectando rayos dorados que dibujaban líneas de luz sobre las paredes blancas de la vieja casa en Nerja. Clara despertó lentamente, con la piel pegajosa y el cuerpo aún vibrando con la intensidad de la noche anterior. Su camisola azul, fina y casi transparente, se había adherido a su piel como una segunda piel, revelando la curva sutil de sus hombros y la suavidad de su espalda. A pesar del calor, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando recordó la mirada profunda de Manuel, esa mezcla de fuego y ternura que la había desarmado por completo. Se quedó un rato quieta, mirando el techo, tratando de ordenar los pensamientos que giraban en su mente como olas embravecidas. La memoria de sus manos entrelazadas, los besos ardientes, el roce de la barba contra su piel, todo se mezclaba con un torbellino de emociones, deseo, culpa, miedo y una inexplicable esperanza. Al final, se sentó en la cama, pasando las manos por su cabello desordenado, y se permitió una sonrisa pequeña, casi cínica, como si se burlara de sí misma por haberse dejado llevar tan rápido. Desde la cocina llegó el sonido suave del café siendo preparado y, aunque intentó ignorarlo, su corazón se aceleró. Sabía que Manuel estaría allí, con esa camiseta negra que parecía su segunda piel, leyendo el periódico con la calma de quien domina el mundo sin esfuerzo. Al asomarse a la puerta, lo vio tal como imaginaba, de pie, con la taza en la mano, los ojos concentrados en las noticias del día, pero con un leve gesto cuando le escuchó entrar. «Buenos días», dijo él con la voz habitual, cortante, distante. «Buenos días», respondió Clara, intentando que su voz sonara firme, aunque el nudo en su garganta le impedía articular bien las palabras. Se sentó en la mesa, cruzando las piernas con la naturalidad que solo se aprende cuando se ha ensayado 1000 veces ante él. Espejo. Manuel dejó el periódico lentamente y la miró con esos ojos oscuros que escondían más de lo que mostraban. «¿Dormiste bien?», preguntó, como si estuvieran en un hotel cualquiera y no en una casa donde la tensión era casi palpable. «Más o menos», contestó Clara, mirando la taza de café como si fuera un enigma por resolver. Manuel asintió, volvió a su periódico y el silencio volvió a caer entre ellos, pesado y molesto. Clara sintió ganas de gritar, de romper algo, de hacer que él sintiera aunque fuera un segundo la tormenta que la consumía por dentro, pero no dijo nada. Sabía que él era experto en fingir, y ella, demasiado débil para soportar su silencio. Esa mañana transcurrió como una película muda, con gestos calculados y miradas que evitaban encontrarse. Carmen, la madre, apareció en la cocina con su habitual energía rebosante, hablando del clima, del pescado para el almuerzo y de la presión del agua en la ducha. Clara sonrió con los labios, pero sus ojos permanecían en silencio, atrapados en la maraña de emociones que Manuel y ella habían tejido. Cuando la tarde llegó, Clara decidió salir sola. Caminó descalza por la playa, dejando que la arena caliente le quemara la piel y el viento le despeinara el cabello. Iba sin rumbo, tratando de encontrar un respiro en la inmensidad del mar, pero el fuego que llevaba dentro no se apagaba. Se sentó cerca de las rocas, con las piernas dobladas y los brazos abrazándolas, sin florcita que latiera, solo vacío y deseo. El sol bajaba lentamente y ella volvió a la casa con el peso de la incertidumbre en el pecho. Manuel estaba en la terraza, sentado en su silla de siempre, mirando el horizonte con esa calma que parecía impenetrable. Clara pasó de largo, sin mirarle, pero sintió su mirada clavada en su espalda, y esa sensación dolió más que si la hubiera ignorado por completo. Carmen llamó para la cena, pero Clara dijo que no tenía hambre. Subió a su habitación, se encerró y dejó que las lágrimas brotaran, no de dolor, sino de orgullo herido, de deseos contenidos y de una flor olvidada que no sabía si quería volver a abrirse. Esa noche, un suave golpeteo en la puerta la sobresaltó. «Clara», susurró Manuel desde el otro lado. «Silencio». «¿Podemos hablar?», preguntó con voz ronca. Clara respiró hondo, se acercó a la puerta y apoyó la frente contra la madera fría. «¿De qué?», preguntó con voz temblorosa. «De todo», respondió él. Después de jugar todo el día a fingir, el silencio se hizo más largo, más doloroso. «No soy bueno con esto», admitió Manuel al fin. «¿Con qué?». «Con mujeres o con valor», bromeó Clara, intentando aliviar la tensión. Pero él no respondió. «Estoy intentando entender qué pasó», dijo, con una sinceridad inesperada. «No hay mucho misterio», contestó Clara con voz baja. «Tú me tocaste, yo te dejé. Nos quemamos juntos, y ahora», empezó Manuel,
Pero no terminó la frase. Ahora tienes que decidir si sigues fingiendo o si abres esta puerta de verdad, dijo Clara, con la voz quebrada. Pasos. Él se alejó. Ella quedó sola con el corazón encendido y un sabor amargo de casi y nunca en la boca. En la madrugada, Clara abrió la ventana. La brisa marina entró fresca, trayendo consigo el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el olor salado del mar. Miró hacia abajo y vio la terraza vacía, pero la silla de Manuel se mecía suavemente con el viento, como si guardara la presencia de alguien que acababa de irse, pero que aún seguía allí, en su piel, en su pecho, en su flor. Sabía que no había acabado. Que aquello era solo el principio de una historia que se enredaría aún más, con secretos, deseos y decisiones que podrían romperlo todo o unirlo para siempre. El día amaneció lento, y Clara también. Permaneció más tiempo del que debería en la cama, mirando el techo y tratando de discernir si lo que ardía en su interior era deseo o simplemente rabia. Pero una cosa era clara, su cuerpo aún pertenecía a Manuel, aunque su orgullo estuviera cansado de esperar por una valentía que parecía no llegar. Finalmente, se levantó con una decisión firme. Iba a marcharse. La casa de la playa, que debía ser un refugio, se había convertido en una cárcel, y el reencuentro con Manuel, en una tormenta imposible de controlar. Metió unas pocas prendas en la maleta, ató el cabello en un moño alto y escogió el vestido más ligero que encontró, uno de algodón blanco que se pegaba a sus caderas con el calor de la mañana. No se miró en el espejo. No quería enfrentar a la mujer que había sido olvidada justo después de ser deseada. Bajó las escaleras arrastrando la maleta y encontró a Carmen en la cocina, preparando café con su sonrisa habitual. ¿Ya te vas?, preguntó sorprendida. Sí, tengo asuntos pendientes en Málaga, mintió Clara, aunque la única pendiente que tenía era el nudo en su pecho. Carmen no insistió. Sabía que cuando Clara estaba así, no valía la pena hacerlo. Le dio un beso en la frente, le recordó que avisara cuando llegara y volvió a su café humeante. Clara se dirigió hacia la puerta principal, pero se detuvo al ver a Manuel en la terraza, de espaldas, mirando el mar como un náufrago buscando respuestas en el horizonte. Respiró hondo, no porque quisiera, sino porque su cuerpo lo pedía. Permaneció unos segundos observando a ese hombre que la había desmontado con un beso y luego la había ignorado con un silencio que dolía. Idiota, se dijo a sí misma. Yo, en cambio, me voy, susurró con voz firme. Manuel se giró lentamente y la miró con unos ojos que parecían buscar aire para respirar. Deberías haberte ido ayer, dijo con voz baja. Él se levantó, dio 2 pasos y se detuvo demasiado cerca. No entiendes, comenzó. Sí entiendo, interrumpió Clara con dureza. Entiendo que puedes besarme hasta que pierda el suelo bajo los pies, tocarme como si me amaras y luego mirarme como si fuera la vecina de al lado. No fue eso, replicó Manuel. Fue exactamente eso, afirmó Clara. Intentó acercarse, pero ella retrocedió. Me entregué, seguí adelante y tú me devolviste el silencio, dijo con voz quebrada. Manuel se pasó la mano por el cabello, frustrado. No tienes idea de lo que pasa dentro de mí, Clara. Sí que tengo, replicó ella. El problema es que lo que pasa dentro de ti explota y tú te escondes. Él suspiró, miró el mar y luego volvió los ojos hacia ella. Me sacaste de mi eje, no tienes idea de cuánto. Y me hiciste sentir basura. No fue mi intención. Sí lo fue. Cuando finges que nada pasó, tiras a la basura todo lo que pasó. El silencio volvió a caer, más pesado y profundo que nunca. La brisa movió el vestido de Clara, que se pegó a sus muslos, y aquella flor interior latía con rabia, con nostalgia y con confusión. Manuel dio un paso hacia adelante, luego otro y se plantó frente a ella. Déjame mostrarte que no fue solo eso, pidió. Ahora que ya tengo un pie fuera de la puerta, replicó Clara. Ahora, insistió él. Porque si te vas, sé que no habrá otra oportunidad. Su corazón latió tan fuerte que casi perdió el equilibrio. Solo dices eso porque sabes que me perdiste. Lo digo porque no puedo dejar de pensar en tu boca. Su cuerpo tembló, pero mantuvo la compostura. ¿Y qué pasa con tu flor?, susurró Manuel. Clara abrió los ojos con sorpresa, pero no fue por el choque, sino por el hambre contenida. No tienes derecho, murmuró. Sí lo tengo, porque ya la probé, respondió él. Probar no significa poseer, pero me dio ganas. ¿De qué? De vivirlo todo de nuevo. Con más razón. El tiempo pareció detenerse. Manuel extendió la mano. Clara la miró. Era la misma mano que había acariciado su espalda, que había sujetado su nuca y que despertaba en ella un deseo imposible de ignorar. Quiso todo de nuevo, pero también quiso respeto, verdad.
Elección, me voy, dijo Clara, dando un paso. Las primeras luces del día acariciaban las estrechas calles de Nerja, donde los aromas a pan recién horneado y café con leche se mezclaban con la brisa marina que llegaba desde la costa. Clara caminaba con paso firme por el paseo marítimo, la maleta rodando detrás de ella con un sonido sordo sobre el adoquinado. El vestido blanco que llevaba, ligero y vaporoso, se movía con el viento, dejando entrever la delicada piel de sus piernas bronceadas por el sol que tanto amaba y a la vez le recordaba todo lo que había dejado atrás. Sus pensamientos aún revoloteaban entre el ardor de la noche anterior y la fría determinación que la había impulsado a marcharse. Sabía que no podía seguir atrapada en aquella casa, en esa tormenta silenciosa con Manuel, un hombre que la había despertado y destruido al mismo tiempo. Pero también sabía que él no sería tan fácil de olvidar. Aquella mezcla de deseo, culpa y promesas no dichas la perseguiría como una sombra. Mientras caminaba, el bullicio del mercado comenzaba a llenarse de vida, vendedores gritaban los precios de las frutas y verduras, y las risas de los niños jugando entre los puestos le recordaban que, a pesar de todo, la vida seguía. Clara se detuvo un momento frente a una panadería, mirando los pasteles expuestos, y se permitió un pequeño capricho, un croissant de almendra que compró con una sonrisa cansada. En ese instante, su móvil vibró en el bolso. Era un mensaje de un número desconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, lo abrió. No te olvides de lo que prometimos. Sin remitente, sin firma. Una mezcla de curiosidad y miedo la invadió. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Manuel? ¿O alguien más? Esperando en las sombras, decidió no responder y guardó el teléfono, pero la inquietud se coló en su mente como una pequeña grieta que podía convertirse en abismo. Esa misma tarde, Clara llegó a un café escondido entre las callejuelas del casco antiguo, un lugar con paredes de piedra y vigas de madera, donde el tiempo parecía detenerse. Se sentó en una mesa junto a la ventana, con vistas a la plaza, y pidió un té de jazmín mientras sacaba un cuaderno y un bolígrafo de su bolso. Quería escribir, ordenar sus pensamientos, darle forma a ese caos interno que la consumía. Pero las palabras no llegaban. En cambio, su mirada se perdió en la calle, observando a la gente pasar, un anciano con su perro, una pareja discutiendo en voz baja, un niño que perseguía a una pelota. Todo tan cotidiano y tan ajeno a su tormenta interna. De repente, la puerta del café se abrió con un golpe suave y una ráfaga de aire fresco entró, trayendo consigo a un hombre de mirada intensa y gesto enigmático. Él se detuvo un instante, sus ojos buscando algo en la sala, hasta que la encontraron a ella. Clara sintió que el corazón se le encogía y, sin poder evitarlo, cerró el cuaderno con brusquedad. El hombre caminó hacia su mesa con paso seguro, llevando una chaqueta de cuero que contrastaba con la sencillez de su camisa blanca, y se sentó sin pedir permiso. Clara, dijo con una voz que parecía conocerla desde siempre. No esperaba encontrarte aquí tan pronto. Ella lo miró, sorprendida y algo desconcertada. ¿Quién eres?, preguntó, intentando mantener la calma. Alguien que sabe más de lo que imaginas, respondió él, con una sonrisa ladeada. Y que tiene respuestas que necesitas. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se ralentizara. En su mente, una alarma se encendió, pero la curiosidad pudo más. ¿Respuesta sobre qué?, preguntó, sin poder apartar la mirada. El hombre bajó la voz y susurró, sobre Manuel. Sobre lo que no te contó. Sobre la verdad que está enterrada bajo la superficie de esa casa blanca en Nerja. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Qué secretos ocultaba Manuel? ¿Qué historia no le habían contado? Y, sobre todo, estaba preparada para descubrirla. El hombre sacó de su bolsillo un sobre amarillo, desgastado por el tiempo, y lo deslizó sobre la mesa hacia ella. Esto es solo el principio, dijo. Lee esto cuando esté sola. Y recuerda, algunas verdades pueden cambiarlo todo. Clara tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo que su mundo estaba a punto de desmoronarse o, quizá, de renacer. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las luces de Nerja empezaban a encenderse, una tormenta invisible comenzaba a formarse, prometiendo no solo pasión y dolor, sino también misterios que solo el coraje podría desvelar. Y en la penumbra, una pregunta latía con fuerza: ¿quién era realmente Manuel? Y, más importante aún, ¿qué estaba dispuesto a hacer para proteger lo que había ocultado durante tanto tiempo? El mar seguía rompiendo contra las rocas, indiferente a las vidas humanas y sus secretos, pero Clara sabía que, después de aquella noche, nada volvería a ser igual, porque en Nerja,
donde el sol y la sombra bailaban juntos, la verdad podía ser tan peligrosa como el deseo, y la historia apenas estaba comenzando. La luz de la luna bañaba la terraza de la Casa Blanca en Nerja, sus rayos plateados filtrándose entre las contraventanas azules y dibujando sombras alargadas sobre la madera gastada. Clara estaba sentada en el borde de la silla de mimbre, con el sobre amarillo apoyado sobre sus muslos temblorosos. La noche era silenciosa salvo por el murmullo constante del mar y el suspiro del viento entre las hojas de los geranios. Con manos vacilantes abrió el sobre, que crujió con un sonido seco como si despertara ecos dormidos. Dentro encontró una serie de fotografías, cartas y documentos que parecían sacados de otro tiempo, de otra vida. En una de las imágenes, Manuel parecía más joven, con una sonrisa que no recordaba haber visto nunca, junto a un hombre de mirada dura y una mujer con ojos tristes. Clara sintió que el estómago se le encogía. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué relación tenían con Manuel? ¿Y por qué nadie había mencionado jamás esa parte de su historia? Mientras leía una carta escrita a mano, las palabras parecían cobrar vida, llenas de un miedo y una desesperación que rompían cualquier idea preconcebida que tuviera sobre Manuel. La carta hablaba de promesas rotas, de secretos familiares que podían destruirlo todo y de una deuda que nadie quería pagar. Clara sintió como si un velo se rasgara delante de sus ojos y la realidad comenzara a desmoronarse. Aquella casa que había sido refugio, prisión y ahora misterio, escondía más de lo que jamás había imaginado. De repente, un ruido la sacó de su concentración. La puerta de la terraza se abrió con suavidad y una sombra apareció en el umbral. Era Manuel, con la camiseta negra que parecía su armadura, pero sus ojos estaban cansados, casi vulnerables. Sabía que encontrarías el sobre, dijo con voz baja, acercándose sin prisa. Clara levantó la mirada, su pecho latiendo con fuerza. ¿Quién eres realmente, Manuel? ¿Por qué me ocultaste todo esto? Él suspiró, pasando una mano por su cabello desordenado. No quería arrastrarte a esto. Pensé que podía protegerte. Pensé que el silencio sería suficiente, pero no lo fue, replicó Clara, con lágrimas que amenazaban con caer. Me mentiste. Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Manuel se sentó a su lado, la proximidad encendiendo una chispa entre ellos. Tenemos que enfrentarlo juntos, dijo. Porque hay cosas peores que el silencio. Cosas que podrían destruirnos si no somos fuertes. Clara sintió que sus dudas y miedos se mezclaban con un deseo renovado, una necesidad urgente de no estar sola en aquella tormenta. Apoyó la cabeza en el hombro de Manuel, sintiendo como el calor de su cuerpo la anclaba a la realidad. En ese momento, la puerta principal se abrió con un chirrido y una figura apareció en el umbral. Carmen, la madre de Clara, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Creo que es hora de que todos hablemos, dijo con voz firme, mientras la brisa marina levantaba su cabello oscuro. La Casa Blanca, con sus secretos y sombras, se preparaba para revelar su verdad más profunda. Y Clara supo que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual, porque en Nerja, donde el mar susurra historias antiguas y el viento guarda secretos, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y la historia, lejos de acabar, apenas comenzaba a desvelar su misterio más oscuro. La mañana en Nerja despertaba con un cielo encapotado, como si el propio Mediterráneo presintiera la tormenta que se avecinaba en la Casa Blanca de contraventanas azules. Clara se encontraba en la cocina, con el ceño fruncido y las manos apretando el filo de la mesa de madera desgastada. Frente a ella, Manuel y Carmen intercambiaban miradas cargadas de palabras no dichas, como dos actores en el preludio de un drama inevitable. El sobre amarillo y su contenido reposaban sobre la encimera, como un silencioso testigo de secretos que habían permanecido enterrados demasiado tiempo. Clara sintió el peso de la verdad aplastándola, pero también una inesperada fuerza crecer en su interior. Era hora de enfrentar lo que fuera que estuviera oculto tras aquellas fotos gastadas y cartas quebradas. Manuel, ¿por qué nunca me hablaste de ellos? ¿De tu familia, de esa deuda? Preguntó Clara con voz firme, aunque temblorosa. Él suspiró, pasando una mano por su nuca, y se sentó en una silla cercana, como si de repente el peso del pasado le aplastara los hombros. Porque no quería arrastrarte a un mundo lleno de sombras. Mi padre, Antonio, no era un hombre fácil. Y la mujer de las fotos, Isabel, es mi hermana. Hace años que no sé de ellos. La deuda es un asunto que nos ha perseguido durante generaciones. Carmen, que hasta entonces había permanecido callada,
se acercó y posó una mano suave pero firme sobre el brazo de Clara. Hay cosas en esta familia que no se pueden esconder para siempre. Y ahora, la verdad ha salido a la luz. Lo que toca ahora es decidir qué vamos a hacer con ella. Clara miró a su madre, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con lo que pasó entre Manuel y yo? Podemos seguir adelante después de todo esto. Manuel levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de arrepentimiento y deseo. No sé si podremos olvidarlo, pero sí sé que no quiero perderte. No ahora, que sé lo que realmente importa. Un silencio denso invadió la cocina, roto solo por el sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas. Clara sintió como su cuerpo reaccionaba a la presencia de Manuel, como la tensión entre ellos se mezclaba con la incertidumbre de un futuro incierto. Fue entonces cuando, de repente, sonó el teléfono. Carmen se levantó con rapidez y contestó, su rostro cambiando al instante. «Es la policía», anunció con voz tensa. «Han encontrado algo relacionado con Antonio». La atmósfera en la habitación se volvió aún más pesada. Manuel se levantó de golpe, y Clara sintió que todo el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Qué han encontrado?», preguntó él, la voz cargada de urgencia. «No lo sé exactamente, pero parece que está conectado con esa deuda que tanto has intentado olvidar», respondió Carmen. Clara sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Aquella casa, aquel mar, aquella historia que creía conocer, se habían convertido en un laberinto del que no sabía cómo salir. Manuel se acercó a ella, tomó su mano y con un susurro le dijo, «Lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Pero esto es solo el comienzo. La tormenta que se había gestado en el silencio y la pasión ahora amenazaba con desbordarse, arrastrándolos a todos hacia un abismo donde la verdad y el peligro caminaban de la mano. Y mientras el cielo gris de Nerja se oscurecía aún más, Clara supo que aquella historia, que parecía un simple enredo de corazones rotos, estaba a punto de revelar su secreto más oscuro, un secreto que podría cambiarlo todo para siempre.